Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien. Me alegro que estemos nuevamente reunidos. ¿Qué les ha parecido la temática que hemos estado desarrollando sobre los derechos humanos? Quisiera oír opiniones de ustedes. Me gusta mucho cuando ustedes exponen sus puntos de vista y argumentan, ¿verdad? Porque eso hace que nos ponga a pensar a todos, incluyéndome a mí, pues, porque a veces yo les digo, miren, yo no soy sabio, pues, no soy todopoderoso para decir todo lo que yo digo es bueno, ¿verdad? Por eso es que es bueno que siempre ustedes estén atentos y cuando algo no les parece, pues, con argumentos sólidos, buenos argumentos, ustedes me contradigan o inclusive, miren, el día de antier con el otro grupo se formó una dinámica muy bonita porque hubo discusión, ¿verdad? No discusión acalorada, sino aquí sí discusión con argumentos sólidos cada uno, ¿verdad? Mira qué bonita se puso la clase. A ver cuándo lo logro con ustedes, ¿verdad? Yo trato de picarlos para que se haga, pero vamos a ver qué tal, ¿verdad? Bien, ¿qué les ha parecido la clase hasta hoy? Lick. Sí, dime. Yo quisiera comentar. Bueno, hasta el momento creo que me ha parecido bastante interesante. Hasta cierto punto está bien que nosotros recordemos cuáles son los derechos que cada uno de nosotros tiene y que no solo se aplican dentro de El Salvador, pues, sino que son a nivel internacional y que pues no está de más conocerlos y analizarlos un poquito. Ok, excelente. Bien, fíjense que hoy vamos a iniciar la clase viendo un video precisamente sobre los derechos humanos. ¿Verdad? La declaración de cómo es que nacen los derechos humanos. Voy a compartirles ahorita ese video, por eso es que ya no me pueden ver ustedes en cámara, o no sé si me ven, ¿verdad? Porque les he compartido mi pantalla completa. Así que ahorita vamos a iniciar viendo qué son los derechos humanos. ¿Lo miran? Miren lo que está ¿qué son los derechos humanos, verdad? Y si no se oye, me suspenden y me avisan. O si quieren comentar algo, yo le pongo pausa, ¿verdad? Y lo platicamos, pues, ¿verdad? Para que haya, pues, siempre, ustedes tienen toda la libertad de intervenir para agregar o para disentir, pues, ¿por qué no, verdad? Y poner sus argumentos. Eso es normalmente correcto en mi clase. Así es que ahorita vamos con qué son los derechos humanos. Me interrumpen, por favor, ¿verdad? Si necesitan decir algo, porque yo ya no lo estoy viendo, sino que solo estoy, porque tengo el video en pantalla completa. Así es que ahí me avisan, ¿verdad? Ahorita en este momento iniciamos. Lick, disculpe. Sí, dime. No se escucha y mis compañeros tampoco escuchan. Veamos. A ver si le subimos el volumen. Voy a reiniciar entonces. Ahí me dicen si se escucha ahora, ¿oye? Bueno.
Y ahora sí se oye. No. Todavía no, licenciado. ¿Pero qué será? Porque yo sí le di todo el volumen, fíjense. Lick, cuando ¿Sí? compartió la pantalla, le dio compartir sonido también. Ah, por ahí podría estar. Allí, vamos a ver. Vamos a ver. Pantalla de compartir. Supuestamente ahorita he dejado de compartir. Ahorita he dejado de compartir. Vamos a intentarlo nuevamente. Pongo pantalla compartida y qué más. ¿Sí? En la misma área donde le sale para compartir la pantalla, debería de salirle como arriba a la izquierda también compartir sonido. Cuando va a seleccionar qué pantalla va a compartir. Lo que pasa es que me dice compartir pantalla completa, ¿verdad? Vamos a ver ahora. ¿Y no le parece compartir también sonido? No, fíjate que no. Vamos a ver. Me dice si ahora, oye, voy a intentarlo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, Vamos a ver dónde puede estar. Voy a intentarlo nuevamente. Porque ayer no tuve ese problema, fíjense. Vamos a salir de ahí. ¿Se ve la pantalla? sí, la pantalla sí se ve. Vamos a ver, y me dicen si se oye el sonido. Y hoy se estaba oyendo. No, no se escucha, licenciado. Fíjense, quiero ver.
No se oía, ¿verdad? No se escuchaba el video. Fíjense que no sé por qué, porque ayer sí se escuchó, o sea, antier, mejor dicho, que los compañeros estuvieron acá. Bueno. Como el derecho a vivir en libertad, expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría está aplicable a ciertos grupos. Ahora sí se oye. Sí, ya. Ok, vamos a empezarlo desde el principio entonces. Este lo tenía con el con estos de sonido que se pone uno en el oído, ¿cómo se llama? Con audífonos, ¿verdad? Por eso que no se oía. Ahora sí se va a oír desde el principio. Pongamos atención, por favor. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría está aplicable a ciertos grupos. Ahora sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Sigamos entonces. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco él lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos.
Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte.
Ajá, ¿qué tal les pareció el video? ¿Qué tal les pareció el video? Muy bonito. Muy educativo. Ah, qué bueno, Adriana. ¿Alguien más que quiera opinar? Bastante informativo. ¿Cómo? Bastante informativo sobre la historia de los derechos humanos. Es correcto, ¿verdad? O sea que los derechos humanos ya ven que no es algo nuevo. Desde Ciro el Grande, ¿y eso cuándo fue? Entonces los derechos humanos siempre han existido y siempre van a existir. Y ustedes que los conocen, pues ya hoy que los conocen, quedan con la obligación de luchar porque esos derechos humanos se cumplan por igual para todas las personas. No solo para unos sí y para otros no. Bien, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Fíjense que hay un compañero del otro grupo que tiene unos videos que me proporcionó el link. Hoy acabo de intentar y no pude, pero de todas maneras en el aula virtual yo les voy a poner esos links para que ustedes traten de ingresar, ¿verdad? Y puedan oír un reportaje de los derechos humanos acá en nuestro país. ¿Conocen ustedes o recuerdan ustedes cosas donde se ha violentado los derechos humanos de las personas? No de forma individual, sino que hayan hecho noticias pues en nuestro país. ¿Conocen ustedes? ¿Alguno de ustedes se recuerde de un derecho humano o varios derechos humanos violados acá en nuestro país? Pues creo que el referente más conocido que tenemos es el de la masacre del Mozote. La masacre del Mozote, es correcto. Allí fue el derecho a la vida, pues, ¿verdad? El que se violentó en la masacre del Mozote. Pero hay otros también, fíjense, y eso precisamente habla este compañero, porque el video es de él, ¿verdad? Y me dio los links para compartir con el otro grupo, yo se los voy a compartir también a ustedes. Le pedí la autorización y me dijo que sí, con mucho gusto, se los voy a compartir, donde se ve cómo le violan los derechos humanos a la gente que sacaron de la finca del Espino. Eso hace algunos pocos años, es más reciente, ¿verdad? Entonces ahí les voy a dejar esos links para que ustedes los puedan ver. Bien, si no hay más comentarios, seguimos con la clase. Nos habíamos quedado en la última clase. ¿Hasta dónde habíamos visto? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda hasta dónde habíamos visto? Vimos hasta el derecho de reunión y asociación pacífica, el derecho número 20. El derecho número 20, es correcto. El derecho a reunión y asociación pacífica, ¿verdad? Esto en los últimos años se podría decir que más o menos se ha estado cumpliendo, ¿verdad? Pero han habido veces en que va la PNC a la par de una manifestación, ¿verdad? Pacífica, y la gente no se siente libre, ¿verdad? No se cumple del todo ese derecho. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre ese derecho de reunión y asociación pacífica acá en nuestro país? En otros países del mundo tampoco se cumple. No crean que solo en El Salvador. En África hay muchos países que están sometidos por potencias, entonces los gobiernos hacen lo que la potencia le dicta. Y ahí así se reprime ese derecho a reunión y de asociación pacífica. O sea que no solamente acá en nuestro país, ¿verdad? Bien,
El derecho número 21, derechos a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Cuando hablamos directamente, participar en el gobierno de su país, cuando hablamos directamente, ¿a qué nos referimos? Como no los oigo muy participativos, ¿sí? Dime. Cuando se refiere directamente, ¿será que se refiere a que se postulan como para algún puesto en un cargo público? Es correcto, eso es una expresión, ¿verdad? O una forma de derecho de participar en el gobierno del país. O sea, aceptar un cargo o postularse a un cargo de elección popular, ¿verdad? Como es la presidencia, el alcalde y su grupo, ¿verdad? Y su junta directiva, perdón, o consejo, como también se le llama, a la Asamblea Legislativa. Esos son cargos de elección popular, que por cierto, aquí en nuestro país, ya dentro de, quiero ver, 28 menos de 19 días prácticamente, 18 días, porque ya este día casi está por terminar. Entonces vamos a tener esas elecciones de alcaldes y diputados, que son de elección popular, y todos tienen el derecho a participar. Todos los que quieran participar pueden hacerlo. Pero eso es una forma de participación directa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería una participación indirecta? ¿Quién me dice? Vamos a preguntarle a Jessica García. Jessica, ¿o alguien quería decir algo? Por ahí oí que activaron el micrófono. Podría ser a través del sufragio, Lix. Sí, a través del sufragio, exacto. O sea que no participas como candidato, sino que participas a través del voto. Entonces es una forma indirecta de participar, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que tiene que ser a través de representantes libremente escogidos. Representantes libremente escogidos. Pero en nuestra historia no ha sido así. Quizás de lo que yo recuerde, porque esto sí pasó cuando yo estaba vivo, fue en 1972, en que el Partido Demócrata Cristiano de esa época, que es bien diferente al actual, el Partido Demócrata Cristiano de esa fecha, llevaba como candidato a Napoleón Darte. Y todas las encuestas indicaban que él iba a ganar. Todas las encuestas indicaban que él iba a ganar. Y es más, bien se veía pues que la gente tenía la preferencia de voto por Napoleón Duarte, pero al final hicieron trampa, ¿verdad? Y pusieron a un militar, ¿verdad? Pusieron a un militar, o sea que con eso confirmó lo que creo que les dije a ustedes en la clase anterior o en clase pasada, de que aquí, después de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, hubo la dictadura militar, que fue precisamente desde 1948, cuando fue derrocado Maximiliano Hernández Martínez, y que tomaron el poder los militares, ¿verdad? Los militares. Y fueron gobiernos militares que fueron, como digo, de carácter tiránico, ¿verdad? Y si no, pues ahí tienen el ejemplo, y yo soy testigo de ello, de que en 1972 el gane de Napoleón Duarte fue robado. Es más, cuando hubo protestas en el Parque Libertad, simple y sencillamente, donde se había apostado Napoleón Duarte, ¿verdad? En protesta, hubo mucha gente que se le unió en la protesta en el Parque Libertad. Y ahí hubo otra de las tantas masacres que hicieron los militares, ¿verdad? En la época de los gobiernos militares, otra de las tantas masacres que hubo en esa época. Y a Napoleón Duarte pues le cortaron unos dedos y lo exiliaron del país, ¿verdad? Entonces, pero llegó un momento, como digo, en que el pueblo se cansa, así como se cansó de Maximiliano Hernández Martínez, se cansó también de los militares, ¿verdad? Y decidieron hacer el levantamiento, que desgraciadamente fue un levantamiento también militar, ¿verdad?
que duró 10 años, o sea, la famosa guerra civil de El Salvador, hasta que los militares fueron depuestos de sus cargos y fue tomada la presidencia ya, retomada la presidencia por civiles, ¿verdad? Por personas civiles, siendo el primer presidente de forma transitoria, mientras había elecciones, Napoleón Duarte. Entonces, como ustedes pueden ver, pues, allí no hubo lo que está diciendo el principio, ¿verdad? Que estamos viendo. Representantes por medio de representantes libremente escogidos. Y cuando dicen libremente escogido, tenemos que tener cuidado también, porque hay dos etapas de cogitación libre. La primera etapa es que, y si así lo dice la ley, que dentro de cada partido político debe de haber una elección interna del candidato. Pero aquí no se cumple tampoco eso. Siempre imponen a los candidatos, ¿verdad? Y dicen, miren, este es el que ganó y este es el que vamos a postular nosotros candidatos. Y el segundo es ya la elección popular, ¿verdad? Que es cuando todos vamos a votar por uno de los candidatos para presidentes, alcaldes o diputados, que es a la elección que vamos a oír. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, antes de continuar. Ok, la otra forma la otra forma es cuando habla de participar en el gobierno directamente, sí, hablamos de los cargos de elección popular. Pero también, ¿qué es lo que lo conforma el gobierno? ¿Qué es lo que está conformado por el gobierno? Es lo que se entiende o el Estado salvadoreño. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. De esos tres poderes, los únicos dos que se eligen popularmente son el presidente de la República y la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se eligen. De ahí, la Corte Suprema de Justicia ya no es parte del gobierno, ¿verdad? Es parte del Estado salvadoreño, pero ya no se elige popularmente, sino que se le llama, eso se le conoce como elecciones de segundo grado. A esos cargos, como los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, el Procurador de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Pobres, el Procurador, ¿verdad? General de Pobres, esos ya son elecciones de segundo grado. Uno los elige el gobierno y otro los elige, la mayoría las elige la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La Asamblea Legislativa. Entonces ahí tenemos que también tenemos derecho a participar, ¿verdad? En eso, o sea, hacer un posible, o hacer un candidato para ocupar uno de esos cargos de elección secundaria, ya sea como procurador, de derechos humanos o de Procuraduría de Pobres, como miembro de la Corte Suprema, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Bien, y por otro lado también hay otros cargos que forman parte del gobierno y a los cuales nosotros tenemos derecho también a aspirar a ellos, y son los cargos públicos, como por ejemplo presidente de una institución autónoma, de las instituciones autónomas, ¿verdad? Ministros, o sea, formar parte del gabinete de gobierno de un presidente de la República. A todo eso tenemos nosotros derechos según la Declaración de Derechos Humanos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Algún comentario que quieran hacer? Ok, no hay, seguimos adelante. Derecho a la seguridad social y al disfrute de la salud física y mental. Una pregunta para ustedes. ¿Hay seguridad social en nuestro país? ¿Hay seguridad social en nuestro país? ¿Alguien me dice? ¿Qué piensa?
Gabriela María Cortés. Silic, pues realmente se supone que hay, pero digamos que no es lo más eficiente. O sea, estamos hablando de Seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social, entiendo yo que hablamos de acceso a servicios como salud, a pensiones, cosas así, si no estoy mal. Es parte, cómo no, es parte de lo que son la seguridad social, ¿verdad? Ahí tenemos educación, salud, vivienda, alimentación. Y en nuestro país, no todos tienen eso. No todos tienen educación porque no tienen para pagar, ¿verdad? En un colegio o incluso hay gente que a duras penas alcanzan para conseguir la comida, ¿verdad? Entonces, mucho menos van a tener posibilidades de poner a sus hijos a estudiar, ¿verdad? Fíjense que yo estaba, y traten de recordarme, quiero ver si lo tengo listo, pero por allí en Facebook un amigo publicó, no sé si esta base sea científica, ¿verdad? Pero publicó las condiciones de nuestro país, ¿verdad? Las condiciones en el mundo sobre los derechos humanos. Quiero ver si lo logro controlar. Permítanme. Entrar aquí en mi correo, porque yo me lo publicaron en Facebook, pero lo estaba viendo en mi teléfono y me lo mandé al correo. Está. Fíjense que dice, la población actual de la Tierra es de alrededor de 7.800 millones de habitantes a diciembre de 2020. Para la mayoría de la gente es una cifra grande. Eso es todo. Sin embargo, porcentualmente podemos apreciarlo en una dimensión más humanamente manejable. El análisis resultante es relativamente más fácil de comprender. De ese total del 100%, 11% viven en Europa, 5% viven en América del Norte, 9% viven en América del Sur, 15% viven en África y el 60% en Asia. El 49% vive en el campo y el 51% viven en las ciudades. De eso, de esas 7.800 millones de personas que hay en el mundo, 12% hablan chino, 5% hablan español, 5% hablan inglés, 3% hablan árabe, 3% hablan hindú, 3% hablan bengalí, 3% hablan portugués, el 2% habla ruso, 2% habla japonés y el 62% de la población habla un idioma propio nativo. El 77% tiene sus propias casas, pero hay el 23% de la población que no tienen donde vivir. Imagínense ustedes si yo hiciera, ¿cuál sería el 27%? Lo voy a hacer acá, para que veamos quiénes son los que no tienen casa en el mundo. Tenemos 7.800. Entre el 23. O sea que hay en el mundo aproximadamente 3.339 millones. 130.000 personas en el mundo que no tienen casa. Imagínense. 339 millones. ¿Qué piensan ustedes de eso?
21% están sobrealimentados. Comen, ¿no? Y hasta les sobra, ¿verdad? Hasta botan comida. El 63% pueden comer comida completa, pero el 5% están desnutridos. Comió la última comida muchas veces, pero no llegó a la siguiente. El costo de la vida diario es del 48%, que es menos de $2, el costo de la vida para esa gente. 87% tienen agua limpia, agua potable. El 13% carecen de agua potable, limpia, o tienen acceso a una fuente de agua contaminada. El 75% tienen teléfonos móviles, el 25% no. El 30% de la población únicamente tienen acceso al Internet, pero el 70% no tienen condiciones para conectarse al Internet. Y esto se lo voy a publicar ahí en el aula virtual para que ustedes lo puedan ver más detenidamente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y eso es seguridad social en el mundo? ¿Qué dices tú, Catherine Adina Rivera? Catherine Adina Rivera Durán. Sí, Lick, dígame. Sí, ¿qué opinas tú de eso? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿No estabas oyendo la clase? Sí, pero ahorita me bajé del carro porque va manejando, discúlpeme. Sí, la cuestión es que si eso es seguridad social en el mundo, esos datos que yo les acabo, ¿existe seguridad social en el mundo? Disculpe, Lick, no le escuché porque se me salió. Sí, de acuerdo a esos datos. Lick, ¿Sí? ¿puedo? Sí, claro. Yo pienso que como se ve reflejado ahí, su amigo lo reflejó, al igual que aquí en el país no hay seguridad, se ve reflejado que en el mundo también hay una precariedad, si lo podemos decir así, de que no existe una mayor, por decirlo así, una seguridad social. Bien, ok. Cabal, es cierto, no hay en el mundo, ¿verdad? Para mucha gente. Ya vimos ahí más de 300 millones de personas que no tienen seguridad social. Ahora veamos la seguridad personal. ¿Cómo estamos con la seguridad personal en nuestro país? Con amenaza de las maras. ¿Qué me dice? Vamos a ver aquí. Lick. Sí, dime, Lick. Yo personal, pues, creo que no es desconocimiento de nadie que estemos mal. Y eso también tiene que ver con el hecho de la seguridad social. Sí, sabemos que la seguridad social incluye varios temas, como lo acabamos de mencionar, que es acerca del trabajo, temas económicos, sociales y culturales. Esto nos afecta en nuestra esfera personal, porque sabemos que no hay trabajos, no, ¿cómo expresarlo? No hay un estado de bienestar. Y tomando en cuenta los datos que usted dio, pues es que tenemos que recordar que, como decía en el video y la situación actual, la declaración cuando se creó, pues probablemente había no sé cómo decirlo, pero quizás en ese momento se podía ver una estabilidad, se podía crear una estabilidad para todos los países, porque sabemos que no todos los países tienen los mismos formas de expresar sus recursos. Y actualmente, después de lo de la pandemia, creo que es todavía más difícil la situación, así que aunque no todos los ciudadanos, ya sea independientemente del país, tienen buenas prestaciones sociales, y otros sí, también no podemos dejar de lado a
los colectivos más pequeños, como son las personas discapacitadas, a las madres solteras, que sabemos que es un gran número en El Salvador, las personas desempleadas, que eso es lo que crea parte de la delincuencia, y es más, otro sector que podemos hablar son como los enfermos de VIH, que en estos momentos están más críticos. Si uno ve los datos acerca de ellos, se puede ver de que al mes gastan alrededor de $200 solo en medicamentos. Así que es como también solidaridad. Okay. Sí, exactamente. Gracias, Elizabeth. ¿Verdad? Mónica Valeria Avelar Reyes, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas? Hola, Lick. Hola, ¿qué tal, Mónica? Con respecto a la seguridad personal, ¿verdad? Ajá. Bueno, creería que en nuestro país, o sea, sí se busca proteger a la población, pero creo que no es suficiente lo que se está haciendo, ya que siempre hay bastantes problemas en todos lados, obviamente, casi donde sea que uno vaya siempre puede encontrarse algo, entonces no es que la seguridad esté en todos lados, no sé, algo así. Ok, de acuerdo. David Alejandro Morales. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, con respecto a la seguridad, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Lo que yo pienso es que aquí en el país no siempre la seguridad se puede cumplir a todas las personas, ya que pienso que es muy ineficiente los entes de seguridad de aquí del país. Ok, muy bien. Excelente, gracias. Pero fíjense bien. ¿Cómo puede una persona, el disfrute de salud física, cómo puede una persona tener salud física si muchas veces no tienen ni siquiera para comer los 3 tiempos, que es la normalidad en las personas, comer 3 veces al día? Pero hay personas que a veces no tienen y a veces pasan días sin comer porque no logran conseguir. Entonces, ¿cómo pueden tener bienestar o seguridad física o salud física? Y ya no digamos mental. Ya no digamos mental. Vean, aquí tenemos en nuestro país un gran contraste. Muchos millonarios de nuestro país hicieron sus millones aquí en El Salvador. Aquí hicieron sus millones. Pero, ¿qué es lo que han hecho muchos de ellos? Aquí lograron hacer sus millones y hoy que ya son millonarios y que no les gusta mucho quizás el ambiente de oposición que hay a sus criterios, a sus conceptos, ¿verdad? Entonces, y eso desde antes de la guerra y durante la guerra lo hicieron, comenzaron a no invertir en el país, ya no invertir en el país, sino que ir a invertir a otros países. Yo pongo el ejemplo, los metrocentros hay aquí en El Salvador, varios. Metrocentros hay en Guatemala, hay en Honduras, hay en Costa Rica, inclusive me parece que hasta en Panamá. Y en Nicaragua, aquí condenan el régimen de Daniel Ortega. Y dicen de que es un tirano y todo lo demás. Pero van a invertir a Nicaragua. Ahí en Nicaragua hay metrocentros también. Entonces, no es el hecho de que las condiciones políticas del país los detenga, ¿verdad? Los detenga. Porque si han ido a invertir, hay metrocentros ahí en Nicaragua. Pero ¿por qué no invierten en nuestro país? Que es el que a muchos de esos millonarios los hizo millonarios nuestro país. Y ahora lo abandonan y se van a invertir a otro lado y ya no siguen invirtiendo. Para mi criterio, debería, y eso es precisamente parte de lo que yo siempre he venido diciendo, que
el país se va a superar mientras se logre que alguien tenga una visión de país. Y una visión de país sería una de las medidas que yo sugeriría que se haga, es que por ley todos los empresarios del país, el 50% de su utilidad la reinviertan en el país. De esa forma, se estarían creando nuevas fuentes de trabajo al ser reinvertidos. ¿Por qué? Porque las empresas de ellos irían creciendo. Pero aquí no. Aquí, como digo, ¿verdad? Hicieron la plata aquí y ahora se van para otros países, ¿verdad? Y eso no debería ser permitido. Entonces, ¿cómo vamos a tener salud mental bajo esas condiciones? ¿Qué pasó con la guerra civil acá en nuestro país? Mucha gente emigró a otros países, principalmente en Estados Unidos. Y aún después de la guerra, miles están emigrando hacia otros países, principalmente a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque aquí no le ofrecen las garantías de esos derechos, el derecho a la seguridad social. Eso nadie se los ha ofrecido hasta el momento. Y el disfrute de esa salud física y mental, ninguno de los presidentes se los ha ofrecido. Y mucho menos, si no lo ofrecen, mucho menos que lo lleven a cabo. Entonces la gente emigra. Pero ¿qué pasó con esas emigraciones? Allá, en Estados Unidos, existían las maras, allá se le llamaban pandillas, o maras también, ¿verdad? Allá estaba la mara de mexicanos, estaba la mara de chinos, estaba la mara de japoneses, y estaba la mara del Ku Klux Klan, que era de los gringos, de los blancos, ¿verdad? Entonces, cuando los salvadoreños comenzaron a llegar allá, ¿qué es lo que pasó? Que la mara de los mexicanos se los quiso jalar, pero los salvadoreños no iban con esa intención de ir a problematizar allá en Estados Unidos, ¿verdad? No iban con esa intención. Desde luego vinieron los negros, se los quisieron jalar, tampoco les dijeron que no. Entonces, ¿qué pasó? Que la mara de mexicanos comenzaron a golpear a los salvadoreños porque no se hacían de la mara de ellos. Lo mismo hicieron los japoneses. Entonces, todas las maras querían darle duro a los salvadoreños. Entonces, ahí es donde surge la idea de alguien, ¿verdad?, que había estado precisamente en el ejército y que emigró ya para finalizar la guerra por temor a que hubiera represalias contra ellos, emigró para Estados Unidos. Y allá se van a encontrar con que lo golpean y lo atacan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo esta persona? Pues para defenderse, organizó la Mara MS-13. Esto que yo les estoy diciendo, y quiero invitarlos a que lo hagan, ¿verdad? Busquen el video en la parte central de San Salvador, tal vez lo pueden hallar, se llama Los Hijos de la Guerra. Ahí entrevistan al fundador o a los fundadores de la MS-13. ¿Y qué dice este señor? Que ya lo toman preso en Estados Unidos y lo mandan acá, ¿verdad? Lo sacan de Estados Unidos y lo mandan para acá. Y aquí viene y quiere buscar trabajo y no haya. ¿Y con qué iba a comer? Él allá le mandaba dinero aquí a su familia. Y ahora estando aquí, ni él tiene con qué comer, ni su familia. Y lo rechazan. Por haber sido deportado de Estados Unidos, lo rechazan. Y lo rechazan por pertenecer a la MS-13, por manera. Y aquí nadie le cerraron los caminos. Ahí lo dice él en esa película, en la entrevista que le hacen, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedó? Organizar la Mara Salvatrucha 13 aquí en El Salvador. Entonces, ven ustedes cómo las condiciones económicas en que vivía esta gente los obliga a emigrar a Estados Unidos. Aquí en El Salvador no había maras. Y las maras tienen su origen allá en Estados Unidos y luego son exportadas hacia acá. ¿Verdad? Exportadas hacia acá. Entonces, ¿pero por qué? Por esas condiciones de pobreza en que vivía la gente. ¿Por qué vivió? ¿Por qué se dio la guerra? ¿Verdad? ¿Por qué se dio la guerra? Aunque desgraciadamente los que están en la cúspide del FMLN han traicionado eso, pero la guerra se dio precisamente para que hubiera un poco más de justicia en la riqueza de El Salvador, ¿verdad? En la riqueza de El Salvador. Ahí no hubo ganadores, vencidos ni vencedores, ¿verdad? Hubo un acuerdo, por ahí lo dijo un analista político, ¿verdad? Ahí hubo un acuerdo en donde la cúspide
la cúpula del FMLN se convirtió y fue aceptado como parte de la oligarquía salvadoreña. Y ahí los tenemos, bien amarraditos de la mano los dos, ¿verdad? Bien agarritos de la mano. Y quizás hasta con el velo de novia encima. Así es que eso no puede desarrollar la salud física y mental en las personas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que quiera opinar o quiera ampliar lo que yo he dicho? Licenciado. Ajá, dime. Quizás yo solo quería aportar en la parte que dice garantizar salud física y mental. Yo pienso como asalariada que sí, es cierto que a las minorías no se les garantiza y que tienen muchas desigualdades frente a una persona que sí tiene la capacidad de trabajar. Pero al menos yo que estoy trabajando, yo no siento que a mí se me garantice la salud física al 100%. Porque ¿qué sucede? Yo pienso 2 veces antes de enfermarme porque si voy al seguro y en el seguro me dan una incapacidad de más de 3 días, el seguro ya no me paga el 100% del día. Y al menos ahorita no creo que nadie esté en las condiciones de que no le paguen el día completo. En mi trabajo, si yo me tomo, por ejemplo, una persona que se enferma de COVID ahorita y se va, que una quincena completa después del trabajo piensa hasta en despedirlo porque no ha sido útil para esa empresa y esos 14 días no se los pagan al 100%. Entonces yo considero que en nuestro país a nadie por igual se le garantiza esa salud física porque ni el sistema público ni el seguro garantiza una buena asistencia, se puede decir, en tanto la salud física y mucho menos en la mental. Porque ¿qué sucede? Si a uno lo diagnostican con depresión, los trabajos piensan 2 veces si seguir el contrato con esta persona. Entonces sí pienso que hay una gran desigualdad en nuestro país, ya sea empresa privada o no, en garantizar este derecho. Es correcto, ¿verdad? Y recuerdan el ejemplo que yo les puse de las personas, de las mujeres embarazadas en las maquilas. Y lo que tú también mencionas, Natalie, los primeros, si a ti te incapacitan por más de 3 días, 4 o 5 días, los primeros 3 días no te los paga ni el empresario ni el seguro social. ¿Y qué pasa con eso? Con esa incapacidad. ¿Qué pasa? Muchas veces la persona se enferma incluso por las condiciones de trabajo en las que se encuentra y no le pagan. Y del 4.º día en adelante le pagan el 70%, como tú dices, Natalia, ¿verdad? No le pagan el completo el salario. Y entonces, ¿por qué no paga el empresario el 30%? Si tanto tiempo ha trabajado con ellos, ¿verdad? Entonces, no hay garantizado el derecho a la salud física y a la salud mental de las personas. Entonces, como digo, esas condiciones en que se vive acá en nuestro país, muchas personas viven en nuestro país, no les garantizan ninguna de las dos, las dos saludes, salud física y salud mental. ¿Alguien más quiere agregar? ¿Quiere comentar? ¿No hay? Seguimos entonces. Derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas. Y ahí lo estabas tú mencionando, Natalie, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Cuántos salvadoreños están desempleados acá? ¿Y qué protección reciben? Kevin Alexander Monge. Hola, pues en mi caso yo diría que las personas que son desempleadas, la mayoría no tiene apoyo del gobierno, mejor dicho, apoyo del Estado en general. Exacto, no tienen apoyo de nadie, ni de las empresas, ni del Estado, ni de ninguna institución. Si allí muchas de estas personas logran a través de entidades a las cuales algunos de ustedes pertenecen, ¿verdad? Entidades de ayuda social, ¿verdad?
de que se compadecen de ellos y buscan ayudarles. Pero de lo contrario, seguridad no hay. Libre elección del trabajo. ¿Cómo vamos a elegir libremente nuestro trabajo? Si vamos a trabajar a donde encontramos de trabajo, sea de que sea el trabajo. Vean, yo en una ocasión tuve una alumna en otra universidad, ¿verdad? Tuve una alumna que me dijo, mire, licenciado, sí, para que yo pueda estar estudiando, tengo que trabajar de dos formas. 8 horas laborables en una empresa, y las horas nocturnas que trabajo en un burdel, para mantener a mi hijo y para mantener mis estudios y para mantenerme yo, para tener mis alimentos. Imagínense ustedes. ¿Y ustedes creen que esa persona le gustaba ese trabajo nocturno? Que lo había tomado para complementar parte de las necesidades vitales que debe tener toda persona. Que aquí el salario mínimo, si nosotros calculáramos cuál debería ser el salario mínimo a los precios actuales, anda allí arriba de los $600. ¿Y cuánto es el salario mínimo acá en nuestro medio? $300. Un poquito más de $300. La mitad de lo que debería ser el salario mínimo. Ese es para los que logran tener un trabajo, aunque sea con salario mínimo. Y para los que no, ¿cuánto es el nivel de desempleo de nuestro país? ¿Quién sabe cuánto es el porcentaje de desempleados en nuestro país? Los últimos datos. ¿Quién sabe? Vamos a buscarlo aquí. Desempleo en El Salvador. No sé la fuente, pero vamos a darle prioridad. En el 2017, el desempleo andaba aproximadamente en el 4%. Pero ¿de dónde toman ese 4%? ¿De dónde toman ese 4%? Eso no es cierto. Porque están considerando también aquellas personas a las pequeñas empresas, a las empresas informales. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Sí, dime. Sí, creo que lo toman de los datos del PNUD y probablemente no esté totalmente actualizado. Sí. O sea, una de las razones para que tenga esos datos. Ajá, correcto. Sí, ahí lo tomé al azar, pues solo para que tuviéramos una idea, ¿verdad? Pero realmente acá en el país el desempleo es mucho mayor, porque la empresa formal es poco el empleo que dan. La mayoría de los empleos en El Salvador los dan las empresas informales. O sea, las pequeñas empresas son las que dan. La gran empresa no da, anda dando ahí como de los que trabajan, da quizás como el 20% de empleos. El 80% lo está dando la empresa informal. La pequeña, la mediana y la pequeña y la mediana empresa. La gran empresa no llega, yo creo que ni al 5% de empleados en El Salvador. Y el desempleo, pues, anda, como digo, si lo viéramos en términos de un empleo formal, anda arriba del 50% de desempleo. Bien. Entonces, ¿cómo va a haber libre elección de trabajo si no hay fuentes de trabajo disponibles acá en nuestro país? ¿Cómo va a haber libre elección? Nos conformamos con lo que nos cae. Vean, yo he tenido oportunidad de platicar con taxistas que son licenciados y porque no encuentran trabajo, andan de taxistas.
¿Será que eligió él la licenciatura para andar, para ser motorista de taxi? La eligió porque de eso quería vivir, ¿verdad? Pero no, la realidad nuestra no es eso. No hay fuentes de empleo. Y como dije, las condiciones no son equitativas y satisfactorias de trabajo. No hay. Hay miles de gente que no están trabajando con satisfacción, están trabajando porque sienten la necesidad de trabajo. Y se someten a las condiciones. Aquí hay gente que trabaja más de 8 horas diarias y no les pagan horas extras y no pueden protestar porque si protestan los quitan y con tal de no perder el trabajo no dicen nada, protestan y aceptan las condiciones. Entonces en nuestro país no se están cumpliendo esas condiciones. Y luego por el otro lado, veamos, creo que también lo mencionamos en clases pasadas, la esclavitud. Antes se esclavizaba, como dije, con el látigo y la cadena. Ahora se esclaviza a través de la necesidad. O sea, el látigo y la cadena se convirtieron en la necesidad. Y en base a la necesidad, esclavizan a la gente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera agregar algo? Seguimos adelante. Derecho a la recreación. Derecho a la recreación. ¿Habrá suficiente recreación acá en nuestro país? ¿Sí? ¿Alguien quería decir? ¿Habrá derecho a la recreación? ¿Hay suficientes centros de recreación aquí en nuestro país? Las empresas organizan eventos para recrear a los hijos de sus empleados. Contaditas las empresas que lo hacen. Creo que ahorita no lo están haciendo. Desde antes de la pandemia ya no lo estaban haciendo. Las pocas empresas que lo hacían. Entonces no hay recreación aquí en nuestro país, ¿verdad? Aquí lo más de recreación que hay son los parques, ¿verdad? Los parques, y quizás el parque infantil, pero el parque infantil, vayan a verlo en el descuido en el que se encuentra el parque infantil. ¿Sí? Dime. ¿Alguien quiere hablar? Sí, licenciado. Okay, Solamente también, nada más diciendo de su comentario, es muy cierto que los parques están como descuidados y a veces como por obligación que los alcaldes o los que estén encargados hagan como actividades para poder, a veces de esos fondos que utilizan para hacer caminatas o algo, algunos tours, ya sacan dinero y ya pues agarran parte de eso, ¿verdad? Ajá. Exacto. Y si no, miren el ejemplo acá, pues. El Zoológico Nacional. ¿Qué ha pasado con el Zoológico Nacional? Se está a punto ya de desaparecer. ¿Ya? Ese es un centro que a la vez es un centro de educación, ¿verdad? De cultura, es un centro también de recreación, pero aquí está desapareciendo. ¿Y qué están haciendo? Zoológicos privados. Ustedes lo saben, pues ahí aquí camino a Sonsonate, en un pueblito allí camino a Sonsonate, ahí hay un centro de recreación, de zoológico, ¿verdad? Entonces, eso acá en nuestro país no se está cumpliendo. No hay mecanismo para desarrollar el derecho a la recreación. El número 25, comida y alojamiento para todos. ¿Se cumple aquí en nuestro país eso? Kenia Beatriz Osorio, interiana. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Como dijo, no le había escuchado. Ajá, ¿qué estabas haciendo? No estabas en la clase, ¿verdad? No, estaba haciendo una tarea. No sé. Ah, ¿verdad? Entonces, la pregunta es que si en nuestro país todo el mundo tiene garantizado el derecho número 25, que dice
comida y alojamiento para todos. ¿Tú qué dices? Creería que no en este momento por el hecho de la pandemia, por el hecho de que ha habido mucho desempleo, entonces los padres no tienen mucho ingreso económico para darle alimentos a sus hijos o a los demás familiares con los que viven. Bien, y creo que se ha ayudado levemente con eso de la ayuda social que han hecho el gobierno. Pero no apacigua completamente lo que las necesidades, pues. Ajá, correcto, sí, así. Así es, genial, gracias. Vean, aquí eso, alojamiento y comida, nunca ha estado garantizada para todos, aún antes de la pandemia. Muchos de ustedes, tal vez, hayan ido al Paseo del Carmen. Y allí, fíjense bien, una empresa millonaria, como es el Banco Agrícola, ahí en las aceras, ahí estaba durmiendo la gente. Ahí se quedaban a dormir la gente porque tenía un poquito de techo, la acera de ese banco, ¿verdad? Tenía un poquito de techo. Ahí se quedaba a dormir la gente porque no tiene alojamiento. ¿Dónde? No tiene. Y mucho menos comida. Y eso no es solo El Salvador. ¿Cuántos países de África están padeciendo hambre? Casi toda África está padeciendo hambre. O sea que ese es un derecho que no se ha cumplido. Y es uno de los que menos se ha cumplido en el mundo. El derecho al alojamiento y el derecho a la comida. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer ustedes? Bien, quiero aprovechar de que hoy ahorita está la mayoría conectados, de que a partir de mis clases, a partir del día de mañana, todos quiero que tengan conectado su cámara. ¿No? Quiero que tengan conectado su cámara, porque muchos de ustedes se conectan, pero no están en la clase. Entonces, esa va a ser otra forma en que yo voy a controlar la asistencia. Estar conectado no significa haber asistido a la clase, haber tenido presencia en la clase. Así que a partir de mañana, todos se van a conectar con su cámara. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo tenía un comentario con respecto a la comida y al alojamiento. Ajá, Vivian, dime. Así como mencionaba la compañera que habían esfuerzos por parte del gobierno que se daban alojamientos, realmente ese servicio, esa ayuda que se les está dando no es realmente, por decirlo así, gratuita como para decir que ese derecho se está velando por parte del gobierno, sino que al final de cuentas esas casas que se les están dando, ellos después de cierto tiempo ellos tienen que empezar a pagar esas casas, entonces no es realmente una ayuda, por decirlo así, grande o una ayuda que los vaya a sacar de esa situación en la que ellos tienen que vivir en las calles, sino que solo están dándoles un momento para que puedan tener un techo y después cuando ya ellos vean que tienen que pagar esas casas, ya no van a tener la capacidad financiera para hacerlo y pues, lo van a sacar. Ajá, los van a sacar, entonces esos esfuerzos siento yo que no, realmente no están apoyando a que se diga que ese derecho se está cumpliendo. No, así es. Eso como digo, eso es un paliativo para el momento nada más. Pero después, como tú dices, cuando ya les empiezan a cobrar, ¿qué posibilidades van a tener? Ahora, habría que ver, ¿verdad? Como digo, que si existe en el presidente actual y su gente, su gabinete de Estado, una visión de nación. Si ellos, con sus acciones, van a buscar desarrollar a nuestro país y que hayan fuentes de empleo, que haya educación para todos, que haya salud para todos. Claro, eso es un proyecto que no se va a lograr desarrollar en 5 años, ¿verdad? O sea, no se va a lograr. Entonces, como digo, si el presidente estaría pensando en que esa gente les va a garantizar su fuente de ingresos, o sea, su empleo, yo estaría
en la posición de felicitarlo. Pero si no es así solamente para hacer su publicidad en este momento, yo lo estaría condenando, ¿verdad? Eso, como digo, es el tiempo el que lo va a decir, si lo vamos a felicitar o si lo vamos a condenar. Bien, excelente tu participación. Licenciado, Sí, dime. disculpe, fíjese que cuando usted mencionó algo de la participación, a mí se me cortó, entonces no le entendí porque escuché algo de examen. No sé si me podría. No, sí, yo les decía de que a partir de mañana todos van a estar conectados con su cámara para que yo los pueda visualizar. Aparte de que eso me va a servir para garantizarme de que realmente todos estén en clase, me va a servir para, pues, cuando me comunique con ustedes, poderles ver y que sea menos impersonal la clase, sino que sea un poquito más el trato, más directo, ¿verdad? Así que a partir de mañana, pues todos van a estar conectados con su cámara, para que yo los pueda ver y que realmente estén en la clase. Y no, como les he venido diciendo en son de broma, pues que se van a esconder al closet. Bien, no sé si respondí a tu pregunta, Andrea. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, excelente. Bien, ¿algún otro comentario, algo que quieran agregar? ¿Una crítica que le quieran hacer? ¿Verdad? Sobre el análisis que hemos hecho a ese principio de comida y alojamiento para todos. No hay, ok. Seguimos en el número 26. Derecho a la educación y a gozar de los beneficios de la libertad cultural y del progreso científico. Eso lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Derecho a la educación. Aquí todos tenemos derecho a la educación, pero solamente en palabras, no en hechos. Aquí hay, bueno, incluso hace algunos días oía yo una noticia de que estaban cerrando una escuelita de un cantón. ¿Verdad? Estaban en lugar de reformarla y reforzarla y hacerla más atractiva, la estaban cerrando. Entonces, ¿cómo es que se va a desarrollar la educación en nuestro país? ¿Cómo está el nivel educativo de nuestro país? Cuando estamos diciendo que más de 1 millón de personas estudian, ingresan a primaria, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de esos, más de 1 millón de salvadoreños, llegan a estudios universitarios? ¿Cuántos? De más de 1,5 millones de personas que hacen su primer grado a las universidades. Anualmente no se gradúan más de 20,000. ¿Por qué será eso? ¿Quién me dice? Lick, ¿Sí? Bien. la verdad es que la situación de la educación en nuestro país es precaria también, porque hay muchos factores, la verdad. Un factor es la violencia, la inseguridad. Muchas familias están vulnerables ante las maras, entonces muchos de los niños o de los adolescentes son reclutados o, como dije antes, están vulnerables a poder entrar a esos grupos por necesidad, porque muchas veces lo que pasa también es de que los niños sí, pueden estar yendo a la escuela, y todo, pero quizás cursan que hasta 6º grado, otras veces menos, otras veces ni siquiera asisten, porque la misma necesidad en la que se encuentran sus familias los obligan hasta cierto punto. Bueno, otras familias no, quizás por necesidad pues les piden que lo hagan, pero otras familias los obligan a que anden pidiendo en las calles, a que por esa misma niñez que ellos tienen, esa inocencia, pues esperan de que las personas se compadezcan en los semáforos, por ejemplo, y les piden y andan pidiendo dinero.
Y lo que indigna más es de que, vaya, por ejemplo, y lo digo por experiencia propia, de que una vez mi mamá le dio una dona a un niño que andaba pidiendo ahí en la calle, y dijo de que no podía aceptar comida, porque, perdón si soy sensible, pero me indigna, dijo de que si no su familia le iba a pegar. Ajá. Entonces son cosas que uno piensa y dice, qué situación más difícil la que se vive día con día en esta familia, ¿verdad? Entonces, y sin la educación pues no se puede avanzar. Entonces, pero ¿cómo esperan de que se tenga un progreso si no se les da como la importancia que se tiene, ¿verdad? Porque no es que los niños quizás no tengan el deseo de aprender o de superarse. Incluso hay niños que quizás llegan hasta su bachillerato y no pueden ir a la universidad porque no tienen la opción, se puede decir, porque tienen que escoger entre sobrevivir, conseguir un trabajo de lo que sea, o sea, solo esa es su única opción, ¿verdad? Entonces, sí es un problema social que siento que no se le está dando la importancia que se le debe de tener. Es correcto. Todo lo que tú has dicho es correcto. Todo lo que tú has dicho es correcto, Ellen, y te felicito, pero ahí tú lo que has demostrado es esa sensibilidad social, que a muchos en nuestro país le hace falta, esa sensibilidad social, ¿verdad? Te felicito porque eres sensible socialmente también, pero es cierto, hay niños que no tienen ni siquiera la comida, los 3 tiempos diarios seguros. Todo está y algunos también, como tú mencionabas, son explotados o por sus padres o personas ajenas a sus padres, ¿no? Y a veces son explotados incluso por las mismas maras acá en nuestro país, ¿no? Que ponen a esa gente y muchas veces cumplen no solo la función de estar pidiendo, sino que también la función de estar vigilando. Eric Fernando Moreno. Aquí soy, licenciado, dígame. Ok, ¿tú qué dices al respecto sobre esto que estamos hablando? Derecho a la educación. La verdad que, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, vivimos en una situación muy precaria y ahorita se vio más que demostrado con esto de la pandemia que hay muchos estudiantes del sector público, ¿verdad? Y específicamente en el área rural que no están recibiendo sus clases todavía porque no tienen acceso a la comunicación. Sí pueden decir que todos en algún momento pueden tener un celular o algo así, ¿verdad? Pero tal vez no tienen los suficientes recursos económicos como para poder ponerle internet o eso a sus teléfonos y mucho menos tener acceso a una computadora. ¿Y por qué crees tú que esa precariedad existe acá en El Salvador? Yo pienso que es por las diferentes entidades que les corresponde solucionar esas problemáticas se han descuidado, como a lo largo de toda la historia de la política del país, que han visto por sus propias necesidades y no por las necesidades del pueblo. Por sus necesidades, por sus intereses. Claro, por sus intereses, definitivamente. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ok. Sí, yo quisiera agregar algo. Ajá, bien, dime. Realmente con el derecho a la educación también podemos mencionar no solo de que han sido descuidados esos sectores que realmente hemos visto que más que todo en esta pandemia han sido bastante descuidados porque solo por poner un ejemplo,
no me acuerdo en qué gobierno de turno se regalaron computadoras y las escuelitas no tenían ni siquiera energía eléctrica. Y ¿cómo se llama? Vemos ahora que realmente a los gobiernos también les conviene mantener a una población que no tenga esa capacidad de análisis. Y lo podemos ver más ahora con lo de las votaciones que se acercan, que ellos ven que realmente no están analizando qué es lo que pueden ofrecer los candidatos y solo están viendo qué es lo que se les entrega en el momento. Entonces también se podría decir que es una parte estratégica también de los partidos políticos. Es correcto, así es, así es. Es que mira, eso siempre se ve, cada vez que hay elección, allá andan los candidatos. Ahí sí van al pueblo y no van a conocer la necesidad, no que repartir lo que ya de por sí ya saben que les hace falta a la gente. Y a veces van a repartir camisas y reparten camisas y saben que la gente se las va a aceptar porque a veces no tienen ni siquiera para ponerse una única camisa. O sea, las condiciones son precarias. ¿Producto de qué? En primer lugar, de que la gente no conoce sus derechos. ¿Y por qué no los conoce sus derechos? Porque lo han mantenido siempre en la ignorancia. Han mantenido a la gente en la ignorancia. Aquí es una forma más de demostrar que la ignorancia favorece a los poderosos de nuestro país. Y de los países y de todo el mundo, pues, ¿verdad? En todo el mundo. También dice a gozar de los beneficios de la libertad cultural. Eso en cierta medida hoy sí se está cumpliendo, pero antes de la guerra no. Nadie podía escribir algo que criticara el statu quo que se vivía en aquel momento, antes de la guerra. Y el progreso científico. ¿Cuál progreso científico tiene nuestro país? ¿Quién me dice cuál es el progreso científico que hay en nuestro país? No hay progreso científico. No hay. Si aquí no hay investigaciones científicas. Antes, la Universidad Nacional hacía algunas investigaciones científicas. La Universidad Evangélica hace un poco de eso. La Universidad Evangélica hace un poco de eso, de investigaciones, ¿verdad? Y lo hace, pues, lo hace con las investigaciones que les piden a ustedes, a los estudiantes, y con las investigaciones de tesis, ¿verdad? Hacen algún nivel de investigación, pero es algún nivel, ¿verdad? Pero realmente ninguna institución aquí en nuestro país está haciendo investigaciones científicas. Entonces, ¿qué avance, progreso científico puede haber acá en nuestro país? El progreso científico que nos viene de la tecnología desarrollada en otros países, pero no de la desarrollada en nuestro propio país. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera agregar algo? Quizás como un agregado cortito, chiquito a lo Sí, que dime, usted Catherine. menciona, Ajá. es del hecho de que aparte de que no se fomenta la investigación científica en el país, lo triste es que aquellas personas que tienen el talento se están yendo mejor a otro país. Exacto. Otros países les Sí. están ofreciendo incentivos para llevar a cabo esas investigaciones fuera de El Salvador. Exacto, es muy cierto, Catherine. Incluso por ahí salía en las redes sociales de una salvadoreña que está allá en la NASA, ¿verdad? O sea, ese genio podría haber estado acá en nuestro país, pero aquí no encontró ese colchón que le permitiera adquirir ese conocimiento científico. Como digo, aquí más le interesa la ignorancia de la gente, porque cuanto más ignorante es un pueblo, más se puede hacer en contra de ellos, más sometidos se tienen, porque desconocen sus derechos. Bien, ¿alguien más? Lick, nada más agregar, no me acuerdo en qué página, pero
leí que El Salvador, nosotros éramos uno de los países atrasados en tecnología y en investigación científica, ¿verdad? Ajá, correcto. Y como lo dijo mi compañera anteriormente, eso es una preocupación porque sí hay talento en el país, pero se están yendo para otros países, ¿verdad? Ajá, correcto. Porque aquí no tienen, miren, aquí está pasando lo que nos pasó antes. Aquí en El Salvador han surgido artistas, muy buenos artistas, pero aquí no se les dio el apoyo para triunfar. Y aquí tenemos artistas que salvadoreños que han ido a triunfar. Iniciaron en Guatemala y bueno, han llegado hasta México, ¿verdad? Han ido a triunfar hasta allá en México. Países. Álvaro Torres es uno, él es salvadoreño. Y aquí nunca le dieron un apoyo. Allá en Guatemala se lo dieron. Y Álvaro Torres ha estado ya incluso en programas mexicanos. O sea, no hay apoyo para ningún desarrollo para nadie. Solamente los ricos para los ricos, ¿verdad? Bien, los derechos de autor. Eso sí, acá en El Salvador, pues hasta donde he tenido conocimiento, se respetan. A no ser que alguno de ustedes conozca de si ha sido violado los derechos de autor de alguien acá en nuestro país. O sea, si ustedes hacen una obra, ustedes tienen que irla a inscribir en el registro respectivo para tener el derecho de autor. Y por lo tanto, nadie puede vender o reproducir la obra que ustedes hagan. Eso se llama derecho de autor. Y aquí se respeta bastante eso. Bien, ¿alguna duda, algún comentario? A vivir en un mundo justo y libre. A vivir en un mundo justo y libre. Nosotros vivimos en un mundo justo. Cuando acá incluso a nuestros presidentes se les ha dictado cuál es el modelo económico que tienen que seguir. El neoliberalismo, por ejemplo. ¿En qué consiste el neoliberalismo? El liberalismo fue una teoría que existió en el siglo pasado, a principios, y hasta más o menos a la mitad del siglo pasado, que fue un rotundo fracaso. En los años 70 comenzó a hablarse del neoliberalismo, y estamos viendo los efectos. La gente pobre se vuelve más pobre y la gente rica se vuelve más rica. La gente más rica se vuelve más rica a costilla de ser más pobre a la gente pobre. Así de fácil y de sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser eso justo? ¿Cómo va a ser justo que mientras hayan personas que no tienen ni siquiera un cartón para acostarse en el suelo y a la intemperie, aquí hay personas que manejan un carro por día? Han comprado 7 carros para llevar uno cada día, para andar en un carro cada día. ¿Cómo es eso? Y eso es justicia. De que hay personas, como digo, que tienen un carro para usar por día, un carro diferente por día. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Bien. Libre, pues eso es una libertad condicionada, ¿verdad? Y ya le hemos dicho, aquí la esclavitud se hace en base a las necesidades. En base a la necesidad, aquí hay gente que trabaja más de 8 horas diarias sin que le paguen. El exceso de tiempo trabajar. Y esa es una forma de esclavitud. ¿Alguien quiere agregar algo? No hay, ¿verdad? Entonces, dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Aquí en El Salvador
de eso no se cumple nada, sino que no hay una seguridad por parte del Estado que le garantice a todos los salvadoreños la seguridad de la salud y el bienestar, especialmente en la alimentación, en el vestido. Aquí vemos gente que anda con harapos, no tiene vivienda y mucho menos asistencia médica y los servicios sociales necesarios. No lo tienen, no tiene nada de eso. ¿Alguien quiere agregar algo? Y el último, de los derechos establecidos por las Naciones Unidas, que nadie puede arrebatarle sus derechos humanos a nadie. Nadie puede arrebatarle sus derechos humanos a nadie. Pero vemos que eso, aquí en El Salvador y en el mundo, no se cumple. ¿Verdad? En El Salvador y en el mundo no se cumple. ¿Cuánta gente es deportada? ¿Cuánta gente se está muriendo de hambre? ¿Cuánta gente no tiene vivienda en el mundo? ¿Cuánta gente está sometida a esclavización, a la esclavitud? ¿Cuánta gente bajo otro nombre, ya no con el coloniaje como se decía antes, ¿verdad? Por ejemplo, Australia, antes era una colonia inglesa, ahora no, es un protectorado inglés. ¿Cuál protectorado? Ese es el nombre con el que encubrieron el coloniaje que Inglaterra sigue ejerciendo sobre Australia, para poner un ejemplo, ¿eh? O sea, no existe realmente el respeto a este principio, que nadie puede arrebatarle sus derechos humanos a nadie. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok, hoy sí logramos terminar. Sí, dime. No, Lick, todo claro hasta el momento, gracias. Todo claro. ¿Qué les ha parecido el análisis que hemos hecho sobre los derechos humanos? Vamos a ver de los que poco participan. Fernando Andrés Vega Galindo. Dígame, licenciado. Bueno, no, yo opino de que sí aprendimos lo necesario en esta clase. Comenzando con el video y de ahí escuchando la opinión que dieron nuestros compañeros. Sí me gustó, la verdad, la dinámica de esa clase. Ok. Vamos a ver. Sonia Elizabeth Cotto, de Vara. Sí, Lick. Ajá. Pues la verdad me gustó mucho porque tocó temas que no siempre se tocan, por ejemplo lo de la injusticia y cosas así. Ok. Roberto Alexander Sola Iraeta. Roberto Alexander Sola Iraeta. Roberto Alexander Sola Iraeta, la 1. Acuérdense que si cuento hasta las 3, pierde el derecho de asistencia. Le pongo falla. Y lo puedo demostrar a través de este video. Roberto Alexander Sola Iraeta, a las 2. Roberto Alexander Sola Iraeta, a las 3. A él le quedó falla para este video. Roberto César Vázquez Rodríguez. Roberto César Vázquez Rodríguez. Roberto César Vázquez Rodríguez, a la 1. Roberto César Vázquez Rodríguez, a las 2. Roberto César Vázquez Rodríguez, a las 3. Otro que le queda falla para este día. Acuérdense que si ustedes acumulan 8 faltas en el ciclo, pierden el derecho al tercer parcial. Raquel Elizabeth Carranza Cañadas. Hola, Lick.
Hola, ¿qué tal, Raquel? Sí, ¿Qué opinas de la clase? que es bastante interesante, que en teoría deberíamos de tener diversos derechos, pero al final en la práctica vemos que tristemente no es así, que nos falta desarrollarnos no solo de manera legislativa, sino de que también como sociedad debemos de ir respetando a otros y de esa manera ya podremos decir que vamos a abarcar una mayor cantidad de derechos y los vamos a poner en práctica, no solo tenerlos ahí bonitos, plasmados, que podemos leerlos, puedo tener esto, esto y esto, sino de que en realidad logremos tener esos derechos, que se nos sean respetados. Ok, excelente. Bien, yo les quiero dejar a ustedes un reto, ¿verdad? A todos. Allá cada quien lo quiera cumplir o no, ¿verdad? Pero yo les quiero dejar un reto. Luchemos por los derechos humanos de todos los salvadoreños. El Salvador va a estar mejor cuando eso se cumpla. Ejemplos de ellos hay. Digo, no es el sistema capitalista el malo, y lo he repetido en diferentes momentos. Es el modelo capitalista que existe en nuestro país, el inhumano. Tenemos, como digo, países capitalistas allá en Europa, como Suecia y Finlandia, que son los que ocupan primero y segundo lugar. Y siempre están peleando esos dos lugares, esos dos países, primero y segundo lugar, de nivel de vida de los habitantes de esos dos países. Están considerados el primero y el segundo lugar de nivel de vida. Les puedo hablar del de Suecia, que se lo voy a repetir. Suecia, las personas tienen garantizada la salud, la educación hasta nivel universitario, ¿verdad? La vivienda y la recreación incluso. La tienen ellos garantizadas. Así es que, o sea, el ser un país capitalista no quita que podamos ser un país desarrollado. Lo que pasa es que solo les interesa desarrollar los bolsillos de una cantidad de personas acá en nuestro país, pero no les interesa desarrollar al resto de la población. Eso es el reto que yo les dejo, que luchen. Y si tienen la oportunidad de políticamente, si alguno de ustedes se vuelve político, de llegar a ocupar cargos como el presidente de la República, yo no sé si alguno de ustedes lo puede llegar a hacer, pues ahí tiene el reto, trazarse objetivos a largo plazo. O sea, una visión de futuro de nuestro país. ¿Cómo queremos ver a nuestro país dentro de 5, 10, 15, 20 años? Porque un desarrollo no se lleva 5 años. Y ahí tienen ustedes el ejemplo. Japón, que se lo mencioné, Japón quedó destrozado en la Segunda Guerra Mundial, que le llegaron a tirar bombas atómicas allí en Hiroshima y Nagasaki. Y Japón en esa época no se mencionaba, ¿verdad? No se mencionaba. Pero ahora en la actualidad, desde los años 70, 80 para acá, Japón se estaba mencionando, ¿verdad? Como un país desarrollado, un país que estaba interviniendo fuertemente en el mercado, de tal manera que ya en este siglo, Japón ha sido considerada la segunda potencia económica mundial, después de haber sido un país. ¿Y por qué lo logró? Porque hubo gobernantes que tuvieron una visión de país. Y eso no significa de que el rico va a ser más pobre. No, va a ser más rico, pero repartido en el tiempo. ¿De qué le sirve estar nadando en dinero? Que al final se van a morir. Y ese dinero tal vez lo va a disfrutar otro. A veces los hijos lo disfrutan y lo hacen pedazos porque a veces no les enseñan a conservar los logros. Bien, les agradezco mucho su atención. Pasen muy buenas tardes. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Bueno, nos vemos en la Gracias, Lick. próxima Pase clase. buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos.